Immanuel Kant. Crítica del juicio. Cuarto momento del juicio del gusto, según la modalidad de la satisfacción en los objetos. Parágrafo 20. La condición de la necesidad que pretende un juicio del gusto es la idea de un sentido común. Si los juicios del gusto, como sucede con los juicios cognoscitivos, tuvieran un principio objetivo determinado, aquel que se atuviera a él pretendería necesidad incondicionada para su juicio. Si no tuvieran absolutamente ningún principio, como los del mero gusto de los sentidos, no cabría entonces concebir absolutamente ninguna necesidad para ellos. Así pues, deben tener un principio subjetivo que determine lo que guste o disguste, tan solo mediante el sentimiento y no mediante conceptos, y que, sin embargo, determine con validez universal. Pero un principio semejante solo puede considerarse como un sentido común, el cual es esencialmente diferente del entendimiento común, al que en ocasiones también se lo denomina sentido común, sensus communis, en la medida en que este último no juzga según el sentimiento, sino siempre según conceptos, bien que comúnmente solo en tanto que según principios representados oscuramente. Así pues, solo bajo la presuposición de que hay un sentido común por el que, sin embargo, no entendemos ningún sentido externo, sino el efecto a partir del libre juego de nuestras capacidades cognoscitivas. Solo bajo la presuposición, decía, de un sentido común, tal puede admitirse el juicio del gusto. Parágrafo 21. Si se puede presuponer con fundamento un sentido común. Los conocimientos y los juicios, junto con la convicción que les acompaña, deben poder comunicarse universalmente, pues de lo contrario no les incumbiría compatibilidad alguna con el objeto. Serían en su conjunto un juego meramente subjetivo de las capacidades de representación, exactamente tal y como lo reclama el escepticismo. Pero si los conocimientos han de poder comunicarse, también debe poder comunicarse universalmente el estado del ánimo, esto es, la coincidencia armónica de las capacidades cognoscitivas con un conocimiento en general. Y, ciertamente, debe poder comunicarse aquella proposición que se requiere para una representación, mediante la cual se nos da un objeto, para a partir de aquí constituir conocimiento, pues sin ella, en tanto que condición subjetiva del conocer, el conocimiento, en tanto que efecto, no podría surgir, lo cual también acontece siempre realmente cuando un objeto dado, por medio de los sentidos, activa a la imaginación para la composición de lo múltiple, y ésta, a su vez, activa al entendimiento para su unidad en conceptos. Pero esta coincidencia armónica de las capacidades cognoscitivas tiene diferente proporción según el carácter diferenciado de los objetos dados.
Sin embargo, debe haber una proporción en la cual esta relación interna para la vivificación de una fuerza por medio de la otra sea la más ventajosa para ambas capacidades del ánimo con vistas al conocimiento de objetos dados. Y esta coincidencia armónica no puede determinarse de otra manera que por medio del sentimiento, no según conceptos. Ahora bien, puesto que esta misma coincidencia armónica debe poder comunicarse universalmente y, en esta medida, también el sentimiento de la misma, en una representación dada, y puesto que la comunicabilidad universal de un sentimiento presupone un sentido común, por ello, podemos aceptarlo con fundamento y, ciertamente, sin tener que tomar pie en observaciones psicológicas, sino como la condición necesaria de la comunicabilidad universal de nuestro conocimiento que debe presuponerse en toda lógica y en todo principio del conocimiento que no sea escéptico. Parágrafo 22. La necesidad de adhesión universal pensada en un juicio del gusto es una necesidad subjetiva que se representa como objetiva bajo la presuposición de un sentido común. En los juicios por medio de los cuales declaramos algo bello, no autorizamos a nadie a ser de otra opinión, y ello sin fundamentar nuestro juicio sobre conceptos, sino sólo sobre nuestro sentimiento, al cual, pues, no ponemos como fundamento en tanto que sentimiento privado, sino en tanto que un sentimiento común. Ahora bien, a tal efecto, este sentido común no puede fundamentarse sobre la experiencia, pues desea estar justificado para juicios que afirman un deber. No afirma que todo el mundo coincidirá con nuestro juicio, sino que debe coincidir con él. Así pues, el sentido común, de cuyo juicio ofrezco aquí como ejemplo mi juicio del gusto y al que por ello atribuyo validez ejemplar, es una mera norma ideal bajo cuya presuposición un juicio que coincidiera con tal norma ideal podría convertirse con derecho en regla para todo el mundo. Y esto en la misma satisfacción, ya expresada en un objeto, porque, ciertamente, el principio solo se acepta subjetivamente, pero, sin embargo, se acepta subjetivo universalmente, una idea necesaria para todo el mundo en lo que concierne a la unanimidad de distintos juzgadores. Como podría exigirse de una adhesión objetiva, universal, tan solo con tal de estar seguros de haber subsumido correctamente bajo ella. Nuestra presunción de emitir juicios del gusto demuestra que presuponemos realmente esta norma indeterminada de un sentido común. Pero si hay de hecho un sentido común tal en tanto que principio constitutivo de la posibilidad de la experiencia, o si un principio de la razón aún más elevado nos lo ofrece tan solo como principio regulativo para producir en nosotros lo primero de todo, un sentido común para fines más elevados. Sí, pues, el gusto es una capacidad originaria y natural, o sólo la idea de una capacidad artificial que aún hay que conquistar. De modo que el juicio del gusto, con su exigencia de una adhesión universal, de hecho es tan solo la exigencia de la razón de producir una unanimidad tal de la manera de sentir. Y si el deber, esto es,
La necesidad objetiva de la confluencia del sentimiento de todo el mundo con el particular de cada cual solo significa la posibilidad de llegar a este respecto a un acuerdo, de suerte que el juicio del gusto solo representa un ejemplo de la utilización de este principio. Todas estas cuestiones ni podemos ni queremos investigarlas todavía, en estos momentos, sino que por ahora hemos reducido el juicio del gusto a sus elementos y los hemos unificado finalmente en la idea de un sentido común.